Las palabras de Demet Özdemir resonaron con fuerza en el ambiente mediático y generaron una sacudida inesperada en el mundo del espectáculo. Nadie imaginaba que unas declaraciones aparentemente simples pudieran tener tal repercusión. Desde las primeras horas, el nombre de Can Aman comenzó a ser tendencia absoluta. El tono en el que se interpretaron esas palabras fue decisivo para que estallara la polémica. La reacción del público fue inmediata y cargada de especulación. Todo indicaba que algo profundo se había removido entre ambos. En los pasillos del espectáculo se comentaba que Can no recibió bien el mensaje de Demet. Sus allegados hablaban de un gesto de sorpresa que no pasó desapercibido. Aunque no hubo una respuesta directa en ese momento, el silencio empezó a decir mucho. Cada movimiento del actor fue observado con lupa. Ten, au, el tan, el no. Jom, entremo. El sino praun que está, ah. Cantefilla. Sus publicaciones, sus ausencias y hasta sus gestos eran interpretados como señales. El ambiente se volvió tenso en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron con miles de mensajes en cuestión de minutos. Los seguidores intentaban descifrar si realmente existía un conflicto oculto. Algunos defendían a Demet, asegurando que solo fue sincera. Otros sostenían que Can se sintió expuesto de más. La división entre los fans fue evidente desde el primer momento. Cada comentario alimentaba aún más el fuego mediático. La tormenta digital no tardó en consolidarse. Personas cercanas a Can Yaman afirmaron que sus reacciones fueron más emocionales de lo esperado. Aunque suele mostrarse fuerte ante la opinión pública, esta vez la situación habría tocado una fibra sensible. No se trataba solo de palabras aisladas, sino del contexto en el que surgieron. Surgieron. El pasado compartido parecía pesar más de lo que muchos imaginaban. El actor habría preferido que ciertos temas se manejaran en privado. Esa diferencia de enfoques sería el origen del malestar. Demet Özdemir, por su parte, continuó con su rutina profesional sin emitir aclaraciones inmediatas. Su tranquilidad aparente fue interpretada de distintas formas por el público. Algunos vieron en su actitud una señal de seguridad, otros lo tomaron como un distanciamiento definitivo del conflicto. Cada aparición suya generaba nuevos titulares. Su nombre no dejaba de ocupar los espacios más visibles de los medios. La tensión aumentó cuando Can decidió expresarse de manera indirecta. No mencionó nombres, pero sus palabras fueron entendidas como una respuesta clara. Habló de decepción, de respeto y de límites personales. El mensaje no pasó desapercibido para nadie. En cuestión de segundos, todos asociaron esas frases con Demet. La polémica alcanzó un nuevo nivel de intensidad. El público, atento a cada detalle, empezó a analizar entrevistas pasadas. Viejos gestos, declaraciones previas y momentos compartidos volvieron a circular. Lo que antes parecía normal ahora se reinterpretaba bajo una nueva luz. Cada escena adquiría un sentido distinto. La historia entre ambos parecía reescribirse ante los ojos de todos. La narrativa mediática se transformó por completo. Algunos especialistas en comunicación señalaron que este tipo de conflictos públicos suelen surgir por la presión constante con que no sabe cada hacer sí o no puneció hacer celcos constancia. Vivir bajo el escrutinio permanente de la opinión pública genera tensiones inevitables.
Las palabras adquieren un peso mucho mayor de lo que se imagina. Un matiz mal interpretado puede cambiarlo todo. En este caso, cada frase se convirtió en una chispa, y la chispa terminó provocando el incendio. Kanyaman fue visto en un evento horas después de que la polémica alcanzara su punto máximo. Su expresión seria no pasó desapercibida para nadie. Los fotógrafos captaron cada gesto con precisión milimétrica. Tony Lindsay no sea de la hora se recorría vocales sobre la precisión milimétrica. Su actitud reservada alimentó aún más los rumores sobre su estado emocional. Aunque mantuvo la compostura, algo parecía distinto en su mirada. El público no dejó de comentarlo. Demet Özdemir, en cambio, apareció sonriente en una actividad profesional. Su presencia firme fue interpretada como una señal de fortaleza. Muchos consideraron que no estaba dispuesta a dejarse afectar por la tormenta mediática. Tormenta mediática. Otros pensaron que era una forma de ocultar la tensión real. La dualidad de interpretaciones mantuvo viva la polémica. Punto que el torcials, conocía el tercero con suco, a la clamor telesurrada de asada la exterfazione. Cada imagen se volvió parte del debate. Con el paso de las horas, las versiones se multiplicaron sin control. Algunos aseguraban que el enfado entre ambos era irreversible. Otros hablaban de un malentendido que aún podía solucionarse. La falta de una declaración conjunta mantenía el misterio intacto. El público exigía claridad, pero solo recibía más incertidumbre. El silencio se convirtió en el protagonista principal. Consteores, Tlahuentoloba, que ni me lesionó ese compadre de sea ser silfer el pro contafun, do en el capafiu, astroemes puna protagonisca por 30 cae Celsius. Expertos en la industria resaltaron la importancia de la comunicación privada en este tipo de situaciones. Cuando los asuntos personales se trasladan al ámbito público, el impacto se vuelve incontrolable. Cada palabra pierde su intimidad y gana interpretación masiva. En este caso, el costo emocional parecía ser alto. Tanto Khan como Demet estaban en el centro de una ola difícil de frenar. El conflicto ya no les pertenecía solo a ellos. La audiencia, profundamente involucrada, se volcó a expresar su apoyo a ambos desde diferentes frentes. Mensajes de ánimo, de comprensión y también de crítica inundaban todas las plataformas. Algunos pedían reconciliación, otros reclamaban sinceridad absoluta. El vínculo entre los seguidores y los artistas se volvió aún más intenso. Y la historia ya no era solo de dos, sino de millones observando. Mientras tanto, el entorno profesional de ambos intentaba mantener la calma. Equipos de trabajo, representantes y productores buscaban frenar la escalada del conflicto. Se hablaba de cuidar las carreras por encima del escándalo. La prioridad era evitar que la polémica afectara proyectos futuros. Sin embargo, el impacto ya era visible en todos los frentes. Sí, el ruido mediático no cedía. Las palabras de Demet seguían siendo analizadas frase por frase. Algunos detectaban matices que inicialmente habían pasado desapercibidos. Otros encontraban dobles sentidos, donde quizá no los había. La subjetividad del público jugaba un papel clave. Sondo. La interpretación se convertía en verdad para muchos, y esa verdad alimentaba nuevas reacciones. Kanyaman, por su parte, optó por un perfil bajo en las horas posteriores. Su silencio era interpretado como enfado por unos y como prudencia por otros. Cada decisión suya era objeto de análisis inmediato. Nada pasaba desapercibido. El público seguía esperando una reacción definitiva que aclarara todo. La expectativa crecía sin descanso. Con el correr de los días, la polémica se transformó en uno de los temas más comentados del momento.
La prensa no dejaba de seguir cada movimiento de ambos. El silencio, las miradas y las ausencias hablaban más que cualquier comunicado. La tensión seguía latente en el aire. Y la pregunta sobre si realmente hubo enfado quedaba abierta. Por ahora, lo único claro es que las palabras de Demet Özdemir tuvieron un impacto profundo. Karaman reaccionó de una manera que nadie esperaba. El público quedó atrapado en una historia llena de matices emocionales. La verdad completa aún no ha sido revelada. El desenlace sigue siendo una incógnita. Y la tensión no parece disminuir.